Tatuaje en Egipto, primeras hipótesis. Chun chun. Hola de nuevo, cotoneros. Vamos con un nuevo vídeo. Esta vez volvemos a hablar de momias. Nos vamos más en concreto a Egipto. Mi intención en un primer momento era hacer un vídeo de una momia egipcia en concreto, a la que llamaré por ahora la bruja egipcia tatuada. Sin embargo, al ir a contextualizar la práctica del tatuaje y las evidencias encontradas, es donde todo empezó a complicarse. Los datos son escasos, desordenados, mal documentados y, como se le da bien a internet, muy liosos. Ha sido como montar un puzzle. El primer reto fue entender la discusión que veía que había sobre las hipótesis del uso de tatuajes por prostitutas y personas de bajo extracto social, basadas en las opiniones de los egiptólogos que encontraron las primeras momias con evidencias de tatuaje, y que aún hoy en día tienen muchísimo peso. Así que, para daros un enfoque un poco menos estrecho de miras, he estado investigando. Dicho esto, aclarar que no soy ni de lejos una entendida, pero vamos, ni de lejos, y que además son 3000 años de civilización, así que imaginaos la de información que hay y lo mucho que he podido cambiar. Deciros también que esto lo hago sobre todo para mí y os lo comparto porque me está llevando la vida, así que qué menos. También aclararos que a mí lo que me importa, como sabréis, es la comprensión de lo simbólico, de lo abstracto, del mundo no visible. Me encanta entender cómo funcionan la mente, las emociones, las ideas y por qué vemos el mundo tal y como lo vemos y no de otra forma. Y en ese sentido, la verdad es que me está resultando apasionante hacer el vídeo. Voy a intentar usar los datos que veo son más reales y ser lo más formal posible a mi forma casera y cutre, sobre todo a mi forma casera y cutre. Y os voy a ir dejando en la descripción de los diferentes vídeos las fuentes en las que me he basado. Sobre todo son entrevistas a egiptólogos o tesis de alumnos. Muchas veces son frases anotadas de otros o artículos basados en otros artículos. Por esta razón y para no liarme, no nombraré quién dijo qué o quién encontró qué. Creo que lo importante es qué se dijo y no tanto quién lo dijo. Aún así, para dar crédito a quien lo ha encontrado y quien ha dicho las cosas, pondré la información en la descripción de los vídeos. A la que sí que nombraré en esta presentación es a la bioegiptóloga Anne Austin y al Instagram Archology Inc. Gracias a ellos he podido aclarar piezas y sacar hilos de los que tirar para dar orden a todo este embrollo. Además, me parece que su enfoque, junto al de otras egiptólogas, es una de las más respetuosas con estas mujeres egipcias tatuadas. ¿Qué falta les hace, como veréis? Dicho esto, empecemos. En este primer vídeo os voy a dar algunos datos muy por encima para que podamos situarnos un poco en lo que fue el Antiguo Egipto y os voy a hablar de esas primeras hipótesis que se hicieron sobre la práctica del tatuaje. El imperio del Antiguo Egipto está situado en el nordeste de África. Se sitúa de norte a sur alrededor del río Nilo, río considerado sagrado y que vais a ver que es muy importante en el desarrollo de esta civilización. También va a ser muy importante para entender los motivos que aparecen tatuados en las momias. Su civilización se desarrolló durante unos 3000 años, desde el 3400 a.C. al 30 a.C. y bueno, estos son más o menos, ni siquiera los egiptólogos se ponen de acuerdo. La idea predominante que he encontrado al buscar información es que en lo que se refiere a la comprensión que tenemos de esta civilización y de su modo de pensar y entender el mundo, todos son hipótesis y teorías. La forma en la que ellos ordenaban y por tanto entendían y pensaban sobre el mundo es muy diferente a la nuestra. La complejidad del razonamiento egipcio hace que ciertos conceptos como pueden ser magia, divino, verdad, erótico, sexual, sean muy diferentes a cómo nosotros los interpretamos. Y aunque las palabras que ellos utilizaban para definir ciertos conceptos las traducimos con términos concretos de nuestra lengua, no tienen un significado exacto al que nosotros en Occidente hoy en día les damos. Voy a dejar por aquí un podcast muy interesante, pero muy interesante, de un egiptólogo en el que se explica un poco cómo los egipcios tenían un discurso mitopoético en contraposición al nuestro, que sería más científico, más mitologoico. La forma en la que ellos pensaban y comprendían lo real es desde la expresión simbólica del mito, donde el mito no es un simple cuento, sino que bien entendido explica por qué el mundo es como es. En este discurso mitopoético es tan importante el qué se dice como el cómo se dice, al igual que lo son en la poesía el ritmo, las metáforas o las analogías. Para ellos no solo era importante expresar la verdad, sino que esta verdad fuese bella y equilibrada. Uno de los ejes que articulaba la sociedad y el pensamiento egipcios era la religión. Para ellos la religión es una forma de explicar la realidad, no un más allá de la realidad. En las sociedades modernas la religión o la magia hablan de algo que está más allá del mundo ordinario y si no crees y tienes fe, ese mundo no existe. La nuestra, la judeocristiana o la islámica, que aunque no nos hayamos criado en base a una religión, nuestro pensamiento, psicología, nos guste o no, se basa en esos conceptos, es una religión revelada, en la que un ser divino, normalmente masculino y con barba, lo de masculino y con barba suele ser importante, se revela ante el ser humano y dicta unos dogmas de comportamiento. La de los egipcios es más una religión inmanente, en la que lo divino forma parte del mundo. Para ellos, la realidad estaba compuesta por diferentes partes, algunas tangibles y otras intangibles. Ellos entendían que existen elementos poderosos que, por muy difíciles de explicar que sean, dan sentido y orden a todo lo que existe. Y hablando mediante el ritual mágico con estos elementos no visibles, pueden controlarlos y ponerlos a su favor. Al contrario que para nosotros, para los egipcios, la divinidad no es tanto algo en lo que creer como algo a experimentar en el mundo, en el día a día, a través de lo natural, las plantas, los animales, el sol o la luna. Como la divinidad está materializada en el mundo, no tengo por qué tener fe. Puedo experimentarla como experimento el sol en la piel. Como ya os dije antes, son 3000 años de civilización, así que esta visión y esta comunicación con lo divino y el mundo no se me hace raro que termine adulterada y perturbada en manos de los que ostentan el poder. Una cosa es cómo todo esto empieza en la era predinástica y otra a cómo termina en la época de los ptolomeicos. Al final la religión se va adaptando a los momentos y el poder la va
ejecutando y modificando para tener más poder sobre el pueblo, lo cual no quiere decir que en sus inicios lo que querría expresar sería más real o menos. Vamos a meternos un poco en tema de tatus. Describir la práctica del tatuaje en Egipto es algo complicado, primero de todo por la escasa evidencia arqueológica y por otro lado por la falta total de evidencia escrita. Se sabe que no era una práctica común entre los egipcios y que las evidencias encontradas son raras. Esto hace que comprender por qué se tatuaban o quiénes se tatuaban sea complicado. Además, dado que no vas a desenvolver las momias para buscar tatuajes y que la única posibilidad de encontrar piel tatuada es cuando los saqueadores han desenvuelto las momias en busca de joyas y han dejado la piel al descubierto, pues se hace un poco difícil encontrar tatuajes. A esto hay que sumarle que en el proceso de momificación la piel se tiende a oscurecer y en muchos casos estos tatuajes no son visibles a simple vista. Y para rematar a todas estas complicaciones hay que sumarle que tanto en Europa como en América, que era de donde procedían esos primeros egiptólogos que encontraron las primeras evidencias alrededor del 1900, tenían muchísimos prejuicios en torno al tatuaje. Y si encima son mujeres semidesnudas las que llevan estos tatuajes, aún más. Aquí ya os adelanto que las primeras evidencias nos las dan mujeres que se cree que se dedicaban a la música y al baile. Y las representaciones iconográficas que se tiene de estas mujeres suelen ser semidesnudas. Como lo de revisarnos los prejuicios es algo que incluso a día de hoy llevamos regulinchis, imaginaos cómo fueron esas primeras hipótesis que se hicieron en torno a estas mujeres con tatuajes. La primera información y la más extendida que he podido encontrar es la de que solo se tatuaban las mujeres. ¡Spoiler! Existe una momia masculina que se encontró hace apenas 7 años, pero bueno, nos quedamos con lo de las mujeres. El caso es que estas mujeres tatuadas se cree que eran de baja clase social, de dudosa moralidad y que ejercían la prostitución. ¿Y de dónde vienen estas ideas? Pues de los señoros que encontraron esas primeras momias con tatuajes. Por ahora os voy a contar un poco por encima cosas sobre estas momias y ya nos meteremos más a fondo en próximos vídeos. La primera momia tatuada encontrada fue la de la sacerdotisa de Hathor llamada Amunet en 1891, justo en el apogeo de la Edad de Oro de la egiptología. Momento en el que se descubrieron de forma masiva los miembros de la realeza y el clero egipcio momificados, y esto se convirtió en motivo de fascinación popular de las clases altas americanas y europeas, tan encantadas ellas con lo exótico, lo diferente, los buenos modales, las élites, los sirvientes y esas cositas. Un aristócrata francés en 1833 dijo que apenas sería respetable al volver de Egipto presentarse sin una momia en una mano y un cocodrilo en la otra. Flipante. Aquí tenemos un cuadro de 1891 donde están desenvolviendo una momia de la sacerdotisa Tausará, también encontrada en la misma necrópolis donde se encontró a Amunet. A día de hoy hacer esto sería impensable, ya que se pierde muchísima información. Pero vamos, que en aquellos años hacían muchas cosas que hoy en día serían impensables, como por ejemplo regalar una momia cualquiera en un sarcófago que no es el suyo a una sociedad histórica. Y que conste que no me estoy inventando nada. Amunet, aparte del nombre de esta sacerdotisa tatuada, es también el nombre de una diosa primordial, que significa la oculta, y como en los egipcios el nombre se convierte en lo nombrado, no veas lo oculta que está la información sobre ella y la de lagunas que hay. Se la llama también la madre que es padre, y como tal no necesita marido. Que no viene muy a cuento el dato, pero me resulta interesante. El caso es que, haciendo honor a su nombre, cuando estaba buscando información, llegó una historia en la que en 1925 el primer embajador de Estados Unidos en Egipto compró un sarcófago con la intención de donarlo a la sociedad histórica de su ciudad natal. Y como la momia que contenía ya no estaba dentro, no se cortó ni un pelo. Preguntó por ahí a ver si tenían alguna momia que les sobrara y dicho y hecho, metieron a la momia en el sarcófago que no era el suyo, la envolvieron como regalo, le pusieron un lacito y el embajador la mandó a Ohio, a su ciudad natal. Esta momia, junto a su ataúd, fue expuesta como curiosidad en la sociedad histórica, hasta que en el 2013 descubrieron que la momia no correspondía al sarcófago. Así que, en intento de dignificar un poco a esta mujer, le dieron el nombre de Amunet, la oculta. Pero no es la Amunet que yo quería, aunque Internet y Wikimomis me mezclen las fotos y me digan que sí lo son. No lo son. Contra más locas estaban las clases altas por conseguir momias, más saqueadores entraban en las tumbas a conseguir restos humanos y venderlos. Aquí tenemos una foto de un vendedor de momias sacada en 1877. La ley de la oferta y la demanda, señoras y señores, haciendo de las suyas. El capitalismo es lo que hay. En fin, no os hacéis la idea de lo mucho que me está gustando y lo mucho que estoy odiando juntar las piezas para construir este puzzle y poder hacer el vídeo. Un montón de datos liados, entremezclados, fotos que no son suyas. Pero bueno, seguimos. 30 años más tarde del descubrimiento de Amunet, en 1922, se encontraron 2 momias más de mujeres tatuadas con motivos geométricos similares a los de la sacerdotisa Amunet. En el mismo recinto, un templo funerario del rey Amentuhotep II. Las 3 fueron enterradas en una zona destinadas a la élite y con elementos de alto valor como son joyas o un amuleto tsa, hecho de electrum, es una aleación de plata y oro. No olvidemos este dato para la que se nos viene. Fueron enterradas con la élite. Un par de años más tarde, en 1923, esta vez en un cementerio nubio, en Kubán, se encontró otra momia de una mujer con tatuajes también geométricos y parecidos a los de las 3 momias encontradas anteriormente. El arqueólogo que la encontró notó que los patrones tatuados eran similares a los que tenían las figuritas de loza y madera que representaban a mujeres semidesnudas también encontradas en estas mismas tumbas donde estaban las momias con tatuajes. Así que dieron por hecho que estas figuras estaban adornadas con tatuajes y que fueron enterradas con los difuntos para que les harían de concubinas en la otra vida. La movida es que estas figuritas no estaban solamente en las tumbas de los hombres, también las encontraron en tumbas de mujeres y niños. Pero hasta que se barajaron otras hipótesis, se las llamó novias de los muertos y se las consideró concubinas para el más allá. Estas figuritas femeninas y las 4 momias son las primeras evidencias del tatuaje en el Antiguo Egipto, y en base a estas se crearon las primeras hipótesis sobre la práctica.
Estos señores, al ser únicamente mujeres las encontradas, estar semidesnudas, algunos de estos tatuajes estar cerca de la zona genital y saber que al menos una de ellas era sacerdotisa de Hathor y que esta es la diosa dedicada a la danza y a la sexualidad, también conocida como la Dama de la Vulva, decidieron interpretar que los tatuajes eran exclusivamente decorativos y que su función era la de provocar el deseo sexual en los hombres que las mirasen. Asumieron que estas mujeres eran concubinas, bailarinas o trabajadoras sexuales del harén de Mentuhotep II, el señor rey, dueño y señor de la necrópolis en donde las encontraron. Parece ser que a estos señores se les olvidó por completo que la sexualidad y la fertilidad en el antiguo Egipto eran conceptos muy entrelazados y que quizá, oiga usted señor, estos tatuajes tenían una función ligada, además de a lo carnal, a la fertilidad y a la maternidad y a la familia. Uno de estos egiptólogos es el autor del único libro existente hasta la fecha sobre la práctica del tatuaje en el antiguo Egipto, escrito a principios del siglo XX. En él escribió cosas como que todas las mujeres tatuadas con puntos y trazos cuyas momias nos ha legado el antiguo Egipto eran mujeres de cuestionable moralidad, y aunque están vinculadas a prácticas divinas, no eran más que trabajadoras de la calle, añadiendo que no conoce ningún ejemplo que se remonte al antiguo Egipto de una mujer de buena sociedad adornada con tatuajes. Otros, para hablar de las figuritas que aparecían junto a los difuntos, lo hacían refiriéndose a ellas como chicas bailando para divertir a los hombres, o como mujeres indefensas y acariciables que servían para despertar el instinto sexual de los hombres. Flipando. Cuando alguno de sus compañeros defendía la posibilidad de que los tatuajes estuviesen conectados con la idea de familia y fertilidad, estos académicos, que no veían más allá de sus prejuicios, decían que se estaba haciendo lo imposible por salvar la reputación de estas mujeres tatuadas, y hacían entender, usando el sarcasmo, que no podían ser mujeres de buena moralidad. Dicen incluso que si fuesen madres, esto sería por la conexión con el trabajo sexual. El desdén y el desprecio con el que se habla de estas mujeres es palpable, y esto derivó a que en muchos casos no se documentaran debidamente las evidencias encontradas, sobre todo en el caso de la sacerdotisa Hathor, Amunet. Haciendo honor a su nombre, todo está difuso y queda como oculto en una neblina de no saber exactamente dónde estaba qué o dónde apareció qué. Que yo puedo entender que tengas ideas del momento y que pienses como se pensaba en tu época, pero de ahí a no documentar las cosas que encuentras porque las consideras inferiores, hay un trozo. Que quizás no las documentaron por otras razones, pero suele ser esta. En fin, una vez más, el ser humano haciendo cosas de ser humano y marginando aquello que considera inferior. Estos académicos fueron incapaces de ver la evidencia que tenían delante, que no era otra que la de 3 mujeres enterradas en una zona reservada a la realeza, con ajuares funerarios caros y que además una de ellas incluso tenía títulos reservados a jerarquías superiores en su ataúd. Solo vieron desnudez y tatuajes en zonas ligadas a lo erótico, y esto marcó las hipótesis que crearon. Muchos académicos aún hoy en día toman como base estas hipótesis que se ve de lejos que no están basadas en evidencia artística ni arqueológica. De hecho, es curioso, porque no hay evidencia escrita de que existiesen prostitutas en el antiguo Egipto antes del dominio griego, que no significa que no existieran, ojo, sino que no hay evidencia de ello. Los únicos registros encontrados en los que se paga por sexo son aquellos en los que una mujer paga a un hombre. Pero las prostitutas, ellas siempre, siempre. Viendo este tatuaje en la parte superior del pubis de la sacerdotisa Amunet, vosotras, vosotros, vosotras, ¿pensaríais que solo servía para despertar el deseo carnal de un rey? ¿No podría ser también para su propia fertilidad o como protección durante el embarazo? Tendría lógica, ¿no? Es curioso ver cómo a veces el ser humano es incapaz de hacer el esfuerzo de comprender ciertas acciones más allá de su propia mirada o sus propios prejuicios. Salirnos de lo concreto para ir al abstracto es algo que en la sociedad moderna parece estar ligado al artista, la moderna y en la antigua, que se salta discursos establecidos y típicos para conectarnos con verdades más elevadas a través del símbolo, la música, el cuento o la imagen en movimiento. Estos académicos se quedaron en lo concreto, con que la diosa Hathor, la dama de la vulva, estaba vinculada con el baile o la sexualidad. Se quedaron solo con la parte tangible del asunto, sin irse a la parte más abstracta, donde lo sexual puede ser un concepto más amplio. La diosa Hathor está vinculada con muchos otros aspectos de lo femenino, de los que os hablaré en el siguiente vídeo. Por ahora lo vamos a dejar aquí. Espero os haya gustado tanto como me está gustando a mí hacer el vídeo. Cualquier duda o cualquier apunte, no dudéis en dejármelo en comentarios. Si es positivo, si es negativo, me lo paso por la diosa Hathor. Lo de la campanita, seguirme y demás, os lo dejo a vuestro criterio. Y nada más por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo, si así lo desea la diosa de la vulva. Bueno, y vosotros, que espero que sí, que me está costando mucho hacer esto. Pues nada más, que paséis buena semana y os cuidáis. Adiós.